Hola amigos, nuevamente nos encontramos en este espacio, producto de toda esta cuarentena y esta época que está viviendo nuestro país y el mundo. Hoy voy a conversar con un gran amigo, experto en temas de planetarios, experto en proyectos de planetario y lo que tiene que ver con tecnologías, parte administrativa y todo eso que nos preocupa a veces a los que queremos abordar proyectos de esta naturaleza y son pues la parte financiera. Él se llama Carlos Molina, es un astrofísico que ya pues nos va a ampliar un poquito su perfil académico, pero algo que también a mí me gusta y lo quiero presentar de esta manera es que él integra una de las comisiones o maneja un programa desde la Unión Astronómica Internacional para Colombia. Entonces también vamos a hablar de eso. Quiero darle la bienvenida a Carlos, un caluroso saludo desde aquí, desde Barranca Bermeja. Y pues para empezar, ¿cuál es su perfil académico, Carlos, para que mis amigos lo conozcan? Pues muchas gracias por esta invitación, Ronald. De verdad es un grato encuentro este que tenemos el día de hoy. Pues yo soy físico formado en la Universidad de Antioquia. Después viajé a Brasil donde hice mi magíster en astronomía en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Allí mismo estudié, pues adelante estudios de doctorado en astronomía. Posteriormente vine al país en 2012 y me incorporé al planetario de Medellín durante 6 años. Y actualmente estoy pues como cursando otro programa que se llama el programa de doctorado en didáctica de las ciencias de la Universidad de Lisboa. Entonces estamos ahí intentando combinar las actividades laborales con esta nueva etapa de formación académica. En esas estamos, Ronald. Y mi trabajo esencialmente está conectado con tres áreas. El área de divulgación y enseñanza de las ciencias y en el campo científico con la evolución de galaxias en el contexto cosmológico. Bueno, Carlos, yo lo he visto, lo he seguido, nos conocemos, he ido a eventos donde hemos podido compartir muchas experiencias en el tema de la astronomía y sobre todo la astronomía divulgativa, ¿sí? Que realmente es una labor que hemos venido desempeñando desde cada una de las latitudes en Colombia, los que de alguna manera queremos llevar ese mensaje del conocimiento básico en ciencias a nuestras comunidades. Usted es una persona que ha estado involucrado con planetarios, pero también yo sé que pertenece o maneja un programa desde la Unión Astronómica Internacional. Cuéntenos qué es ese programa, quiénes lo integran y al final cuál es el papel suyo ahí. Sí, bueno, yo pertenezco a la Oficina para la Divulgación de la Astronomía. Es una de las tres grandes oficinas de la Unión Astronómica Internacional que están de cara al público. La Unión Astronómica Internacional es una organización de más de 13.500 astrónomos alrededor del mundo y pues hasta el 2009 esta organización era integrada solo por profesionales para compartir en el campo profesional. Sin embargo, en 2009 la Unión Astronómica Internacional se da cuenta de la necesidad de acercarse más a las comunidades, a la base, para estimular la formación, la divulgación y la promoción de las ciencias del espacio, de la astronomía y las ciencias del espacio. Entonces se funda en ese momento la Oficina para, de Astronomía para el Desarrollo en 2009, una primera oficina de la cual tenemos representación aquí en Colombia, más dedicada a estimular los campos de base, ¿cierto? La investigación, el trabajo con comunidades también, con comunidades escolares y una primera iniciativa en divulgación, ¿cierto? Posteriormente, cerca al año 2015 se constituye una segunda oficina. Esa oficina es precisamente la que pertenezco, que es la Oficina para la Divulgación de la Astronomía, y esta es una oficina que tiene sede en Japón y lo que promueve es eso, la integración a nivel regional, mundial y específicamente nacional de iniciativas de la divulgación, ¿cierto? ¿Con qué miras? ¿Con miras a qué? A que estos grupos que ya hacen su trabajo a nivel nacional se integren en iniciativas de alto impacto y que puedan, digamos, ganar visibilidad nacional e internacional. Entonces, este es, digamos, el propósito de la oficina
para la divulgación de la astronomía en Colombia. Pero ¿cómo está Colombia, digamos, o cómo miran desde allá hacia acá? Porque obviamente yo conozco que no eres el único que perteneces. Obviamente la Unión Astronómica Internacional, eso es una cuestión muy grande que se divide en comisiones, en grupos de trabajo, en actividades diversas, unas de manera de investigación y otras de manera divulgativa, ¿sí? Que es lo que se ha llamado desde el Año Internacional de la Astronomía, que fue el 2009 para acá. Escogimos como ese aprecio más o nos aprovechamos más de todos esos recursos. ¿Cómo ven desde la Unión Astronómica Internacional a Colombia en ese desarrollo tanto en investigación como en divulgación? Sí, bueno, es importante mencionar que Colombia tenía un tiempo de estar fuera de la Unión Astronómica Internacional y se revinculó a la Unión Astronómica Internacional en 2016, si no estoy mal, con cerca de 30 profesionales en el área de la astronomía, ¿cierto? Es un primer asunto, lo cual habla de una consolidación de una comunidad de profesionales en el área. Y digamos que más allá de la constitución de esa gran comunidad de profesionales, se reconoce a Colombia como un gran motor, un productor de iniciativas en el campo de la educación y de la divulgación en astronomía. Y hemos participado en diversos grupos, diversos foros y diversos eventos. Entonces, yo creo que nosotros de hecho somos un referente regional y desde algunas de las instituciones existentes en el país, pues eso se ha hecho aún más notorio. Entonces, Colombia, de hecho, a nivel latinoamericano promueve buenas prácticas en temas de divulgación y educación en astronomía. Bueno, Carlos, yo quería entrar ya a la pregunta clave. Usted sabe que yo aquí en Barranca Bermeja, junto con unos amigos, estamos en el cuento de que Barranca Bermeja tenga un planetario para el centenario. No ha sido fácil, debido pues a toda esta situación que nadie se esperaba que sucediera en el mundo. Y obviamente pues Colombia no es ajena a una situación de esas y por supuesto nosotros como ciudadanos no podemos ser ajenos tampoco y tampoco podemos ser egoístas, ¿sí? Yo he venido trabajando digamos, en que Barranca tenga ese planetario. Ahorita con todo este tema también que están los alcaldes y los gobernadores, pues haciéndole los últimos ajustes a sus planes de desarrollo en los diferentes sectores que cada uno maneja dependiendo de la ciudad. Por supuesto, yo participé de ese plan de desarrollo aquí en Barranca Bermeja en los talleres. Ya hay unos foros desde la alcaldía distrital donde uno puede ingresar y hacer, pues, obviamente las recomendaciones y las propuestas que en cada uno de los sectores, pues teniendo en cuenta de donde participó. Obviamente yo he hecho mis aportes en sectores como educación, en cultura, en la parte de inclusión social también aplica, en la parte de ciencia y tecnología, obviamente debe estar ahí involucrado. Algunos me han respondido positivamente, otros sí, obviamente de la realidad, como digo, que estamos. Pero yo quiero que usted nos hable un poquitico de los planetarios. ¿Por qué Colombia, o sea, siendo un país rico en astronomía divulgativa, porque en eso no hay duda que hacemos cosas interesantes, por qué esa falta de centros para el desarrollo de la divulgación científica? ¿Por qué tan poquitos en Colombia? Sí, yo creo que existen varias raíces para este tema, pues en parte que los recursos para ciencia y tecnología estuvieron siempre muy ligados al tema de las universidades, ¿no? Eso, digamos, hacia allá se miraba, se centraba la mirada. Pero a partir de 2009-2010, cuando se abren las políticas de CTI, o CTI más I, CT más I en el país, entonces comienza a darse una apertura a esa necesidad de tener esfuerzos mayores en el área de divulgación de las ciencias y de apropiación social del conocimiento. La primera línea de planetario se construye con recursos muy específicos, que son los recursos de intercambio por café, ¿no? Entonces así nosotros tenemos el planetario de Bogotá, tenemos el planetario
de la UTP, tenemos los planetarios de la Armada en Cartagena y de la Escuela de Aviación en Cali, y posteriormente el planetario de Medellín en los años 80. Los otros planetarios son un poco anteriores a esa iniciativa. Entonces, ese intercambio comercial con la antigua República Federal Alemana permitió que esos equipos que eran de gran costo llegaran al país y llegaran bajo la motivación de inspirar a las comunidades alrededor del conocimiento científico. Eso fue como un primer momento, muy ligado a la mirada tradicional de los museos de ciencias naturales, ¿cierto? Y en 2010 entonces comienza esta nueva vocación, digamos, de apertura de centros de ciencia o divulgación de la ciencia a nivel nacional, que ha permitido que haya un interés mayor y un conocimiento mayor del impacto de esto en la comunidad. Y por eso comienzan a aparecer planes de apropiación social del conocimiento, de Colciencias, ahora en el Ministerio de Ciencias y Tecnología también, ¿cierto? Sin embargo, pues la mayor parte de esa investigación, de esos recursos de investigación o de promoción de la ciencia, siempre fueron hacia las universidades. Entonces, un poco ese fue el cuadro general. Y el otro es que aún estando en esas instituciones, los recursos para ciencia y tecnología no fueron una prioridad en general en el país, ¿cierto? No fueron, digamos, por el conflicto armado, por la destinación para bienes de consumo inmediato o de manufactura. Pues eso fue la política durante muchos años. Yo creo que sigue un poco siendo la política colombiana durante muchos años. No se hizo una gran inversión, pues no está en el primer renglón el tema de la ciencia, tecnología e innovación, y mucho menos la educación en ciencia y tecnología y educación. Entonces creo que ese fue como el marco general en el cual, digamos, existió esa deficiencia en el número de centros en el país, pero yo creo que a partir de la fundación de Explora, de Maloca, de los centros en Bucaramanga, hemos tenido un cuadro un poco diferente que ha mostrado el impacto social que esto tiene realmente. Bueno, Carlos, como experto, usted ha sido director de planetarios, ha estado a cargo de muchas actividades dentro de un centro interactivo de ciencia como es digamos, el Parque Explora en Medellín, y obviamente asesorando a muchas personas, entre esas me incluyo yo, en el tema de planetarios. ¿Cuáles? Y muchos gobernantes le tienen miedo a eso, o sea, realmente plata hay. Yo le decía digamos, con los que he tenido la oportunidad de conversar acá, de los que están liderando ese desarrollo, el plan de desarrollo, la elaboración del plan de desarrollo, yo les comentaba que plata realmente no necesitan sacar, porque hay muchas líneas donde se pueden financiar. Coméntenos, por favor, como un mensaje, cuáles son las claves en cuanto a tecnologías, en cuanto a la parte administrativa, que digamos eso tiene que ver con la sostenibilidad, y la parte financiera de lo que es un proyecto de centro de ciencias, incluso con un planetario, obviamente, y con un pequeño observatorio astronómico. Sí, yo creo que ahí es donde está el eje de la discusión mayor, Ronald. Muchas instalaciones a nivel del mundo fueron creadas por los gobiernos, ¿cierto? O por el gobierno de la nación, o por el gobierno de la ciudad, o por el gobierno del estado o del departamento. Y eso obliga a que estos equipamientos sean permanentemente dotados de presupuesto para mantener a las personas trabajando, para comprar insumos, para la realización o compra de material audiovisual para la exhibición. Entonces, en muchos de los casos que se han construido planetarios, no hay un plan de sostenibilidad de largo plazo, ¿cierto? No hay un estudio realmente de cuál es el impacto en públicos, de cuál es la capacidad de pago de la comunidad, ¿cierto? ¿Y por qué me refiero a eso? Porque hay modelos en los cuales los planetarios son totalmente sustentados por el Estado, pero la mayoría de los planetarios no tienen esas características, y mucho menos en nuestro país. Nosotros derivamos gran parte de la componente de sostenibilidad de los ingresos, de la taquilla específicamente. Entonces tú tienes que calcular cuál es el aforo de tu planetario respondiendo a esa capacidad o a ese impacto de comunidad, ¿cierto?
no es lo mismo, por ejemplo, estar en una ciudad como Bogotá, que tiene más de 8 millones de habitantes, que estar en una ciudad como Medellín, que tiene 3 millones de habitantes, o estar en una ciudad pequeña que tenga 100.000 habitantes. ¿Cierto? Porque tú sabes que, pues, el tema, primero, el tema de visita con escuelas del sistema educativo va a ser un gran público para ti, ¿cierto? Pero tú tienes que ser atractivo no solo para estas personas, tú tienes que ser atractivo a nivel turístico, a nivel artístico también, tener otro tipo de oferta complementaria. Entonces tienes que centrar tu mirada en cuál es el tamaño de tu instalación versus el tamaño de tu comunidad o la comunidad que puedes impactar. No siempre la comunidad que puedes impactar es solo la ciudad, sino que puede haber muchas ciudades alrededor que no tienen esta oferta y que podrían aprovechar esta oferta. Entonces eso es una cosa a considerar. Y que tengas el equipo de trabajo, que sea un equipo de trabajo multidisciplinario, ¿cierto? Que tenga capacidades para generar interés en la comunidad, que tengas un buen equipo personal de mercadeo a cargo, que tengas un personal de diseño de experiencias a cargo, ¿cierto? Para mantener tu oferta renovada. Eso es, digamos, uno de los puntos claves. Y creo que eso ya te va dando idea de cuál es un equipo mínimo, ¿cierto? De cuál es un equipo mínimo de personas. Pero a eso le tienes que sumar las labores del día a día, ¿cierto? Las personas de servicios generales, las personas de seguridad. Entonces va siendo como una lista de personas o de empleos que puede generar una instalación como esta, que es muy importante. En un planetario, por ejemplo, como para tu ciudad, que estimamos un tamaño razonable sería de unas 60 personas, pues de capacidad para unas 60 personas o 80 personas. Eh, un equipo a cargo tendría que ser de al menos unas 10 a 12 personas, ¿cierto? Entonces son 12 nuevos empleos que puede generar en una instalación como esta, ¿cierto? Y la idea es hacer eso sostenible en el tiempo. Por eso, en muchos casos se ha optado por la idea de las alianzas público-privadas, los comodatos. Entonces es una instalación creada por lo público, pero administrada desde lo privado, ¿cierto? Para que haya una administración ágil, constante, con evaluación, con la posibilidad de crear cosas de manera ágil, ¿cierto? Eso es, digamos, un modelo que ha funcionado muy bien alrededor del mundo y que actualmente pues, da muy buenos resultados. Entendiendo que es una institución pública, ¿cierto? Es un bien público, tiene que ser tratado como tal. Esos son, digamos, como algunos de los cuadros generales que pienso más importantes a la hora de construir y operar un planetario. Sí, Carlos, aquí por lo menos, vea, acá en Barranca, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Pues aparte de estos temas de salud que afrontamos. En Barranca Bermeja se está construyendo un parque interactivo, ya la obra empezó, está suspendida por las situaciones conocidas, en 15.000 metros cuadrados, un área bastante grande. Yo de hecho soy el coordinador de la veeduría porque pues la idea, yo me enamoré de ese proyecto y la idea es que se haga porque es con dinero de lo público, pero no le incluyeron un planetario. Me imagino que cuando elaboraron la propuesta o ese proyecto, pues de pronto no hubo la visión o nadie conocía, bueno, etcétera, o no hubo una consulta adecuada de qué podía llevar un parque interactivo, ¿sí? Yo estoy ahorita digamos, en las gestiones para que le adicionen a ese parque un planetario de 11 metros. Obviamente ya lo que usted nos mencionaba, los costos se llegan a reducir porque ya viene asociado el nuevo planetario pues a una infraestructura existente o en construcción y eso ayuda a que los costos se bajen, ¿sí? Entonces, en eso estamos. Yo quería compartirle también esa información y a cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Obviamente, un planetario de más capacidad pues requiere más inversión y aquí pues la población, yo hice una medición, aquí hay aproximadamente 50.000 estudiantes entre lo urbano y lo rural, entre lo público y privado. Entonces, pues es una buena opción, aparte de que tenemos municipios como Sabana de Torres, como Puerto Wilches, Puerto Berrío, incluso Puerto Boyacá, Cimitarra, Landazuri, etcétera, ¿sí? Y obviamente puede ayudar
a que haya una buena afluencia de personas que al final se van a traducir en buenos ingresos, ¿sí? Entonces, pues, eso lo veo yo. Yo quiero digamos, usted desde allá, desde Medellín, ahora nos comente que es el nuevo director del Planetario de Bogotá, lo cual lo quiero felicitar. ¿Qué se viene ahora con esta transformación nueva? Porque obviamente la sociedad va a cambiar. Lo decía Germán Puerta en una de las presentaciones por redes sociales, donde a partir de digamos, esta pandemia se da el nacimiento de una nueva sociedad, donde tenemos que adquirir nuevas actitudes. ¿Cómo va a ser esa programación ahora que pueda llegar a abrir el planetario de Bogotá? Bueno, yo quiero como hacer antes un comentario sobre los planes que tienes y sobre este tema del Centro de Ciencias. Me parece que, bueno, sí, fue una lástima que no se incluyera en el diseño inicial, pero creo que hay posibilidades de renovar o de incluir un planetario, sí. La escala de 11 metros es una buena escala, sin embargo, me parece que podrías analizar también los casos de Pereira, por ejemplo, que es un planetario de 8 metros que se renovó hace unos 2, 3 años. Su capacidad, si no me equivoco, es como para 70, 80 personas y es una instalación muy, digamos, muy concreta, no es demasiado grande, pero atiende muy bien a la población del eje cafetero, o sea, y con tecnología de última generación. Entonces me parece que es un muy buen modelo. Y en la gestión de recursos uno debe poner opciones, ¿cierto? Esto es un modelo, esto es otro modelo, esto es otro modelo. Y también me parece muy interesante el modelo que se hizo en Manizales, en el Centro de Ciencias Bioma. No sé si has consultado ese caso. Es muy interesante. Es un pequeño planetario, creo que es para unas 40 personas, y es en una sala pequeña, es un planetario interno, ¿cierto? Está dentro del edificio y creo que el área puede ser como de tal vez eh, 12 metros cuadrados, una cosa de ese estilo, pero atiende unas 40 personas. Entonces son modelos que uno puede ya pensar en cómo aprovechar lo que ya hay construido. Bien, cuando nosotros pensamos en el destino del planetario de Bogotá en esta época o cómo puede funcionar un planetario del tamaño de las dimensiones del planetario de Bogotá en esta época, pues nos damos cuenta de la realidad y es que pues en algún tiempo vamos a estar en este sistema de confinamiento, ¿cierto? Y probablemente vaya a haber otras cuarentenas, eso es una posibilidad. Pero el planetario no ha parado, el planetario ha intentado mantener una vida digital muy activa, tenemos a nuestro equipo de mediadores, de talleristas, a nuestro equipo de línea creando contenidos digitales. Y esos contenidos me parece han sido contenidos de gran creatividad, porque han explorado diversas temáticas, desde la astrobiología hasta las propias pandemias, y hemos podido congregar a expertos alrededor de conversaciones que hacemos los jueves en un programa que se llama Hablemos del Universo. Eso es como digamos, la primera generación de transformación digital que estamos viviendo justo en este momento. ¿Hacia dónde vamos? Estamos explorando la creación de contenidos inmersivos, estamos pensando en implementar estrategias que tengan que ver con realidad virtual, estamos abriéndonos al mundo de la educación y pensando en la educación virtual, pero no a la manera tradicional solo de un profesor hablando atrás de una cámara, sino cosas que tengan sentido. Y específicamente estamos dirigiéndonos a un tipo de educación que se llama Inquiry, una educación, un modelo educativo basado, construido para las ciencias, donde exploramos la ciencia y aprendemos sobre ciencia como un proceso científico, ¿cierto? Un descubrimiento científico. Entonces, esa es parte de las estrategias que nosotros tenemos para este momento de confinamiento. Sin embargo, nosotros entendemos que en muchos momentos de la humanidad, cuando han ocurrido estos distanciamientos, ya sea por guerras, por enfermedades, lo que viene después es que la gente quiere salir, la gente quiere integrarse al mundo, la gente quiere disfrutar, la gente quiere tener una oferta. Y entonces estamos nutriéndonos también en esa dirección, construyendo una oferta de contenidos y pensando muy fuertemente en la transformación digital de nuestro domo y en la operación de nuestros domos portátiles muy abiertos hacia las localidades en Bogotá. Es, digamos, como nuestro primer escenario para la pandemia y post pandemia, digamos.
Bueno, Carlos, para ir cerrando, como lo mencionaba al principio, están en una época de ajustes a los planes de desarrollo, tanto locales como departamentales. ¿Qué se le podría enviar a esos gobernantes? Un mensaje donde haya un poco más de interés en los temas de ciencia, de divulgación científica y temas ambientales, pues a través de herramientas como planetarios. ¿Cuál sería ese mensaje? Usted ahora como director del pues el planetario más grande que hay en Colombia, ¿cuál sería ese mensaje para nuestros mandatarios, Carlitos? Pues yo creo que el mensaje ya fue dado, Ronald. Me parece que el propio momento que estamos viviendo es la oportunidad para que eso sea claro. O sea, la ciencia es un recurso invaluable en la discusión pública y esa discusión pública tiene que pasar por la formación de pensamiento crítico. Y eso quiere decir que nuestros gobernantes tienen que saber interpretar información, tienen que saber brindar información, que tienen que estar soportados en datos y nuestras comunidades tienen que entender que sus líderes tienen que tener ese perfil, ¿cierto? El mayor ejercicio, yo creo, que de divulgación científica ha sido entender esto que parece una cosa simple, una curva, ¿cierto? Una curva pronunciada o una curva alargada en el tiempo. Eso es un ejercicio de divulgación científica tremenda. Si todos, si todas las personas de nuestros países pudieran entender lo que significa esa curva, interpretar esa curva, entonces ese ejercicio de divulgación científica sería maravilloso. Y nuestro gobierno en particular se ha tenido que ver abocado a intentar transmitir eso, ¿cierto? ¿Y de quién ha echado mano? De los científicos. Hemos visto que los protagonistas centrales en este momento son los médicos, son las universidades creando soluciones, tanto respiradores mecánicos como implementos de protección, ¿cierto? Es conocimiento de base que va al bienestar de la sociedad. Y nuevamente, los recursos ahora están mirando hacia allá, ¿cierto? ¿Cómo generamos soluciones? Yo creo que es un momento que hay que aprovechar. O sea, esta es una mirada para decir la importancia de tener una sociedad permeada por el pensamiento crítico y entendiendo que la ciencia y la divulgación y la educación en ciencias es el principal motor para la creación de ese pensamiento crítico. Entonces yo creo que es una oportunidad maravillosa. Bueno, Carlos, realmente para mí es un gusto conversar con amigos. En Colombia tengo muchos, muchas personas son referentes en este tema de la divulgación y por supuesto la investigación, porque también nosotros como divulgadores, pues algo tenemos que investigar pues para poder interpretar esos datos que coloca la comunidad científica y poderle pues transmitir en un lenguaje apropiado pues a nuestro público, porque en últimas son ellos los que al final van a beneficiarse digamos, de esa labor nuestra, que es involucrar o incluir la cultura científica en todos estos temas de cultura general, que está muy apartada a veces la ciencia de la cultura, pero bueno, estamos en un camino, como usted lo menciona, de volver a unir, a través de todo esto, volver a unir la ciencia o el conocimiento básico en ciencias como parte de la cultura general. Entonces yo quiero agradecerle, Carlos, este espacio que usted me ha brindado para yo darle a conocer a mis amigos aquí en Barranca Bermeja a través de la agrupación Carl Sagan, que este año cumplimos 23 años en nombre del grupo de astronomía, el nombre de unos integrantes de la asociación, pues queremos felicitarlo, felicitar a Medellín, felicitar porque es una comunidad que ha alzado bastante, al igual que muchas otras, el tema de la divulgación científica y en especial el tema de astronomía. Entonces, felicitaciones nuevamente y Carlos, pues hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos, porque para mí es obligado ir al planetario siempre que voy a Bogotá.
Entonces por allá estaremos conversando. Muy amable Claro y que sí, un Ronald. abrazo muy fuerte desde aquí, desde Barranca Bermeja. Siempre bienvenidos, muchas gracias por tus palabras y felicitaciones a la labor que hace el grupo Carl Sagan en Barranca Bermeja, que es un grupo ejemplar, ¿cierto? Que con tenacidad, con voluntad, con conocimiento, ha logrado transformar y sigue transformando la sociedad de Barranca Bermeja. Entonces, felicitaciones también a ustedes, Ronald, y sean siempre bienvenidos al escenario del Planetario de Bogotá. Chao, amigo. Felicidades. Hasta luego.